Por ahí el tema de la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Bueno, pues a empezar. Y tenemos que partir de algo muy lógico. ¿Qué tipo de justicia se aplica en México? Hasta antes de la reforma de 2008, nosotros teníamos una justicia retributiva. ¿Qué quiere decir? Buscábamos el castigo, no buscábamos la composición del tejido social. Lo que nos lleva a un punto interesante. Con la reforma de 2008, acuérdense que esa reforma de 2008 surge a partir de la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Qué decía el Alto Comisionado de Naciones Unidas? En el año 2000, en el año 2000 viene el Alto Comisionado de Naciones Unidas a ver el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 2000 viene esa revisión. Entonces, dentro de esa revisión vienen las prisiones, no viene a cualquier lugar, encuentra el mayor número de violaciones a derechos humanos. Eso saca un diagnóstico y en ese diagnóstico del año 2000 nos dice, ¿sabes qué? Caray. Nos dice, ¿sabes qué? El tema aquí es que tenemos nosotros que hacer un cambio. Y se viene el cambio no solamente del sistema penal acusatorio, sino también da alternativas al tema relacionado con las salidas alternas y los mecanismos alternos de solución de controversias. Entonces, a partir de la reforma de 2008 ya se nos empieza a hablar no solamente en materia penal de una justicia retributiva, sino también de una justicia restaurativa. Entonces, ya vamos nosotros encaminándonos a el tema de la justicia restaurativa, tratar de componer el tejido social. Entonces, esta reforma el artículo va siempre y cuando no se afecta el debido proceso y en un plano de igualdad, que eso no lo pierdan de vista. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no lo pierdan de vista? Porque muchas veces cuando vemos a la víctima, a mí como siempre les pregunto, cuando vienen a mí como asesores jurídicos, ¿usted qué quiere de mí? ¿Qué busca de mí? Entonces me dicen por lo regular, lo quiero ver en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, mañana nosotros vamos a tener una audiencia inicial de incumplimiento de obligaciones. Entonces, ¿qué vemos de la víctima? La víctima lo que busca es que al señor, lejos de llegar a un acuerdo, porque ya pasamos por las salidas alternas y los mecanismos alternos, lo que busca es no llegar a un acuerdo con el fin única y exclusivamente de poder llevar a mi cliente y tratar de vincularlo a proceso para una medida cautelar de prisión preventiva. En esa tesitura, lo que buscamos nosotros es, en un plano de igualdad, que no se afecten derechos de las partes, poder llegar a esas salidas de soluciones de conflictos a través de mecanismos y procedimientos. Eso es lo que buscamos. No buscamos otras cosas. ¿Por qué? Un medio de descongestión del sistema son estos mecanismos alternos. Cuando llegaron a ver cómo estábamos en nuestras prisiones, teníamos gente que estaba por 200 pesos, que estaba por un oso de peluche, o por temas de 70, de 17 pesos. Realmente al Estado le cuesta esos procedimientos. Entonces ahí es donde dice el Estado, tengo que ser más selectivo en el tema de la prisión, tanto por costos de mantenimiento en una prisión como costos en cuanto al procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a privilegiar? La salida alterna, que se componga el tejido social y vivamos en santa paz, pero siempre y cuando no se afecte la igualdad
es decir, las víctimas van a obtener su reparación integral del daño y el imputado también posibilidades de poder llegar a tener beneficios por haber conciliado o haber mediado en este procedimiento. Entonces, nos tenemos que enfocar en que es un medio de descongestión. Entonces, el 17, por eso es muy claro y muy específico, no se afecten derechos de igualdad. ¿A qué se refiere con derechos de igualdad? Que la víctima no abuse, porque nos encontramos con víctimas. Yo recuerdo un asunto de violencia familiar hace algunos años, que se suspendió la audiencia inicial y el juez dijo, voy a privilegiar las soluciones alternas, hagan un arreglo antes de iniciar la audiencia, les voy a dar 15 días para que logren conciliar. Yo estaba muy molesta, les voy a ser sincera. No porque no quisiera llegar a una salida alterna, sino simplemente de mi teoría del caso, yo tenía posibilidades, amplias posibilidades, de no llegar a un acuerdo, de no llegar a una vinculación a proceso, sino una no vinculación. Lo tenía yo muy claro, estaba más claro que el agua. Entonces, nos manda a los mecanismos alternos y nos dice, les voy a dar 15 días. Acérquense, vean las necesidades, tienen 2 hijas y demás. Y me acerco a la víctima. Y me digo, señora, ¿qué requiere para llegar a una salida alterna o a un mecanismo alterno? Y me dice, quiero 250,000 pesos. Quiero una casa, quiero un vehículo, quiero seguro de gastos médicos mayores para mis hijas, quiero que me garantice los alimentos y quiero esa cantidad. Pues vengo con mi cliente y le digo, mira, ella quiere todo esto. Se voltea y me dice, oye, no tengo dinero para pagarte a ti, mucho menos voy a tener esa cantidad para poder convenir con ella. Y además, o sea, ella dice que la violenté, pero nunca la violenté. De hecho, había un detalle técnico en la fiscalía que inició la carpeta de investigación un 29 de octubre y los hechos eran del 6 de noviembre, razón por la cual no quería llegar a un mecanismo alterno. Porque él me decía, es que yo no lo hice y yo lo comprobé, porque revisé toda la carpeta de investigación y toda la carpeta estaba iniciada el día 29 y la narración de hechos era del día 6 de noviembre del mismo año. Entonces yo decía, esto no ocurrió. Razón por la cual no quise llegar a una salida. Entonces, a lo que voy es que ese plano de igualdad es, cometiste un hecho, la reparación del daño debe de ser integral. No más, no menos. Integral. Pero a veces nos encontramos con víctimas que quieren un poco más para poder acceder al mecanismo. Vamos a platicar un poco del conflicto el día de hoy. Y también este artículo 17, en su párrafo quinto, nos dice que las leyes preverán los mecanismos alternos de solución de controversias. En materia penal se asegurará la reparación del daño. El objetivo, no lo pierdan, reparación del daño. Y esto va muy de la mano con los objetivos del proceso penal acusatorio. Si ustedes recuerdan el contenido del artículo 20, apartado A, fracción primera, nos dice que el objeto del proceso penal acusatorio son 4: esclarecimiento del hecho, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y procurar la reparación del daño. Va muy de la mano. Si voy a saltar ese asunto por un mecanismo alterno, lógicamente el objetivo es la reparación del daño. Y ahí debe de haber una reflexión al respecto. ¿Qué es lo que debe de buscar el asesor jurídico? Muchos asesores jurídicos, y digo, a mí me da risa, de repente cuando vienen aquí al despacho a buscar asesorías, ya con asuntos iniciados,
ver que me traen las audiencias iniciales y veo yo que el asesor jurídico pues llega a calentar un espacio dentro de la sala de audiencias y llega a adherirse a todo lo manifestado por el agente del Ministerio Público. Y siguen teniendo la concepción, al menos aquí en el estado de Chiapas, siguen teniendo la concepción de que el asesor jurídico nos llega a calentar el espacio y que el Ministerio Público es quien debe hacer toda la chamba. Grave error. No llega a adherirse, él tiene teoría del caso y además es independiente su actuar de la gente del Ministerio Público. Su objetivo de él es ver por la reparación del daño, aportar sus medios de prueba. Muchos se enfocan en aportar para acreditar el hecho y se olvidan de la reparación del daño, cuando el objetivo principal es la reparación del daño y una reparación del daño integral. No es nada más, te golpearon aquí, pues que te pongan una curita y si eso te provocó no ir a tu trabajo, también se tiene que reparar ese daño, porque dejaste de percibir. Por ahí en el Estado de México, durante todos estos años de litigio, he visto que en el Estado de México hacen un dictamen, no lo he visto aquí en mi estado, aun cuando lo he solicitado, me dicen que no saben de qué se trata. En cuanto al tema relacionado con el dictamen de daño emergente. En el Estado de México lo calculan. ¿Cuánto dejó de percibir? Entonces es interesante porque muy pocos abogados, al menos aquellos que no han litigado en el Estado de México, no lo conocen. Ese dictamen de daño emergente es un dictamen que nos lleva a nosotros a establecer el tema relacionado con cuánto se dejó de percibir. Es decir, por ejemplo, cuánto gastó la víctima durante el tiempo que estuvo en incapacidad. Pero la incapacidad se la pagó el Seguro Social. Sí, pero dejó de trabajar y no le pagó completo. Entonces, ojo, ¿eh? ¿Cuánto gastó? ¿Cuántas veces fue a la fiscalía? Esos traslados. Esto me tocó a mí verlo con un asunto de lesiones, daños, daños y robo por parte de unos policías. Entonces, el daño eran 20,000 pesos, pero el daño emergente eran 80,000. Entonces, ahí hay que sentarse a negociar. Hay que ver las circunstancias, analizar el hecho. Pero bueno, un poquito más adelante hablaremos acerca del conflicto, qué tenemos que ver, cómo lo podemos solucionar. También vamos a encontrarnos que los mecanismos alternos, de acuerdo a la ley de mecanismos alternos, porque surgió una ley de mecanismos alternos, no están incluidos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una cosa es el mecanismo alterno de solución de controversias y otra cosa son las salidas alternas que establece el Código Nacional. El Código Nacional nos establece, son soluciones alternas, acuerdo reparatorio y suspensión condicional. Y nos da una forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado. Pero mecanismos alternos de solución de controversias, estamos hablando de mediación, de negociación colectiva, estamos hablando también de la mediación, de la conciliación, el arbitraje y por ahí una figura muy novedosa, la Junta Restaurativa o Justicia Restaurativa, que en México casi no se da. En países como Estados Unidos sí tienen el tema de la Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa busca más el tema de acceder a esta composición social. Por ahí vamos a ver una junta restaurativa. Entonces, para la ley de mecanismos, los mecanismos alternos de solución de controversias que prevé la ley son aplicables por personas facilitadoras, que les voy a ser muy sincera,
no son abogados, no deben de ser abogados. Los abogados somos muy dados al conflicto. Entonces, lo más sano es que sea una persona que sea un facilitador. Hoy en día, el tema de los facilitadores se está ampliando. Pueden ser facilitadores públicos o privados. Actualmente, por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, les están dando a los notarios y corredores públicos instrucción para ser facilitadores en mecanismos alternos. O sea, ya los notarios pueden llevar a cabo esa función, al menos aquí en el estado de Chiapas. También escuché que esta misma iniciativa estaba en la Ciudad de México hace 2 años. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dice, los mecanismos alternos deben de ser facilitadores, pero no facilitadores hacia el conflicto, facilitadores hacia la solución. Así como personas abogadas colaborativas. Siempre dentro del conflicto necesitamos tener el tema relacionado con el con la comunicación. Vamos a ver qué tan importante es la comunicación para alcanzar estos mecanismos alternos. Muchas veces los problemas no son tan graves, pero el tema es la comunicación. Qué tan abiertos estamos a la comunicación y qué tan adecuadamente la hacemos. Entonces, lo que busca ahora la ley de mecanismos es que estas personas estén certificadas para tal efecto por los poderes judiciales federales de las entidades federativas, así como los tribunales federal y local en sus respectivos ámbitos. Esta ley tiene una amplitud bastante grande porque se privilegian. No necesitamos tantos procedimientos. Lo que se requiere hoy en día es que el Poder Judicial pueda tener realmente lo que sea relevante y no desgastarnos con asuntos que pueden salir a través de un mecanismo alterno o bien una forma, una solución alterna también, pero que no nos enfrasquemos tanto en estos conflictos que no son tan relevantes. Por ejemplo, ayer nosotros acudimos a un penal muy cerca de aquí, porque necesitábamos ver a uno de nuestros clientes. Y aparte nos habían encomendado rastrear a una persona que no era localizada. Es más, hasta se emitió una alerta Amber por ahí, pero lo cierto es que fue detenido, lo llevaron ante el juez de control y no se le proporcionó, no hubo la oportunidad de comunicación con la familia desesperada lo andaba buscando y emitió una alerta. Pero cuando entramos y lo localizamos en el penal, entrando a hablar con él, advertimos que es un tema de abigeato. En este estado, en el estado de Chiapas, el tema del abigeato es un tema que si rebasa una cabeza de ganado, lo que ustedes gusten, vacuno, vino, lo que ustedes gusten de cabeza de ganado, se convierte en un delito grave. Por eso está en prisión preventiva, porque aparte pues, el señor es indigente y etc., ¿no? Entonces, platicando con él, le digo, bueno, ¿qué posibilidades hay de llegar a un mecanismo alterno? Que nos puedan mandar al mecanismo alterno y poder llegar a la solución de la controversia. Porque lo que buscamos es, señor, está aquí por un borrego, ni siquiera por dos, por uno. Entonces, yo le decía a él, uno que tendría que reparar completamente el daño, porque, digo, entró en su propiedad, el señor creyó que pues podía disponer de ese animal y pues, le ocasionó la muerte, lo estaba destazando cuando lo agarraron. Entonces, lo cierto es que pues ocurre esa situación, ¿no? Entonces, partiendo de ello, platicando con el señor, le digo, bueno, estamos hablando de una pieza era una oveja, una oveja, ¿verdad?
era una oveja. Entonces le digo, bueno, ¿cuánto cuesta una oveja? ¿No? Entramos a internet. Le digo, son entre 3,000 y 6,000 pesos el costo. Le digo, a comparación de que usted puede estar aquí, no sé, por lo menos por la penalidad, porque decían que había sustraído dos, pero uno fue del que dispuso, el otro pues, prácticamente lo recuperaron, ¿no? Le digo, ¿qué posibilidades hay que, que pudiéramos reparar el daño? Y me dice, pues sí, yo quiero llegar a una salida alterna. Estoy revisando, se pueden dar las condiciones, pero es una cuestión económica. Entonces me dice el defensor público, me dice, Lee, acércate porque la MP los quiere mandar a mecanismos. Ojo, ¿me puede mandar en esas alturas del partido? Claro que sí me puede mandar. Ya sea en una salida alterna o en un mecanismo alterno me puede mandar. Pero tendrá que ser mediante un facilitador. Ahora, dentro de las soluciones alternas, los mecanismos alternos de solución de controversias, de acuerdo a la ley de mecanismos, nos habla de 5 figuras. ¿Cuáles son esas figuras? La negociación colectiva, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Dentro de esta ley nos habla de negociación colectiva, pero si ustedes la buscan, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se da? No tenemos un procedimiento como tal. Entonces aquí el facilitador tiene que ser un facilitador muy eficaz en ese sentido. ¿Por qué les digo que tiene que ser muy eficaz? Porque tiene que sentar a las partes. Simplemente vamos a encontrar en la ley definiciones. Y dentro de las definiciones vamos a encontrar que la negociación es el proceso por virtud del cual las partes por sí mismas o con un intermediario plantean soluciones a través del diálogo con el fin de resolver una controversia. ¿Qué quiere decir? Puede estar presente el facilitador o no. Podemos llegar a ese mecanismo alterno o no. Hace unos meses llegó a mis manos un asunto fiscal, eh, que ese asunto fiscal, la verdad es que fue una muy buena experiencia. Estamos hablando de un 113 del Código Fiscal de la Federación, que es simulación de operaciones, pero antes de 2018 el Código Fiscal no preveía una pena superior. A los 5 años, la media aritmética, y pues fue cometido sin violencia. Entonces agarro y me acerco a la gente del Ministerio Público y le digo, oye, Lick, ¿por qué no nos mandas a un mecanismo alterno? No, licenciada, ¿cómo cree que yo lo mande? No. Le digo, ¿por qué no lo consultas? Te hago la petición y me mandas a tu área de mecanismos alternos. O me mandas, o yo lo solicito en audiencia y me dice, pues solicítalo. ¿Por qué razón? Porque nos abre esa posibilidad de llegar a un diálogo. Estaba ahí el personal del SAT y le digo, oye, Lid, pues tú eres el agraviado. ¿Qué requieres para que salgamos de este problema? Está fuera de la audiencia, ¿eh? Agarra y me dice, pues mira, yo quiero que se regularice la empresa, quiero que me paguen los impuestos y quiero que la persona, el representante legal, deje la empresa, pueda salir, vender sus acciones y salir de la empresa. Y pues con eso tengo. Apáreceme en la empresa. Ah, y me dice, y necesito que como es un delito de resultado formal, me puedas llevar a cabo una donación en especie a alguna institución pública. Es más, yo no te la voy a asignar, tú la escoges, no hay problema. No necesitamos acudir a la audiencia. A lo que me refiero es que no necesitamos acudir a la audiencia. Negociamos en ese efecto, que lo platiqué con mis colitigantes, les dije, ¿saben qué? Señora,
el tema está así asado, podemos llegar a un mecanismo alterno, pero necesito que se decida. Y me dice, claro que sí. Quiero llegar a otorgarles y me puedan otorgar el perdón. En ese sentido va encaminado. Permítame un segundo. Ven. No, no puedes. No, no te preocupes. Sí, gracias. Va. Perdón, es que si no, tenemos problemas aquí. Eh, la negociación va encaminada a eso, a poder dialogar, a poder llegar a esa solución del conflicto sin necesidad de avanzar. Hoy en día tenemos que aprender a negociar. Por ahí yo recuerdo la primera negociación que realicé, yo estaba muy molesta porque siempre en mi mente ha estado el litigante, el que pelea todas las canicas, se te va encima. Y el sentarte a negociar a veces es complejo porque tú quieres supeditar tu interés, el interés del otro, a lo que tú quieres. Hoy en día, con los mecanismos alternos de solución de controversias, nos tenemos que quitar de todos esas ideas que teníamos. Entonces, hoy tenemos que sentarnos a dialogar. Entonces, otro mecanismo alterno es la negociación colectiva. En este proceso, las partes buscan solucionar el conflicto de manera pacífica y equitativa con la asesoría de algún abogado colaborativo que les dé en un diálogo, les permita apoyarlos de forma que puedan alcanzar esos beneficios, que es la parte que están haciendo los notarios. Son profesionales del derecho y los están certificando. Entonces, ya hoy en día tú puedes ir y solicitarle al señor notario que pueda intervenir y hacer una negociación colaborativa y que él pueda apoyar a las partes en la solución del conflicto. Esta es la parte interesante. Yo no sé si aquí próximamente voy a tener mediadores privados y esa parte va a ser muy bonita. Pero tenemos que hacer un cambio de paradigma en la sociedad. Dejar de buscar la venganza penal o el bendito jus puniendi. Muchas veces les preguntas a los clientes, ¿usted qué quiere? Yo quiero verlo en la cárcel. Y te pones a pensar y dices, ¿realmente la solución es la privación de la libertad? Lo cierto es que no es la solución, no siempre. O, por ejemplo, lo que les comentaba, mañana nosotros vamos a tener una audiencia de incumplimiento de deberes familiares y yo me pongo a pensar, la señora quiere ver en la cárcel al señor, yo defiendo al señor. La verdad es que no hay ahí un tema de incumplimiento de obligaciones de deberes familiares, pero en el supuesto sin considerar. Vincula proceso. Dicta medida cautelar de prisión preventiva. ¿Le beneficia a su hija? Yo considero que no. Porque lejos de poder seguirle descontando de su nómina, lo que va a pasar es que va a reducir la pensión. Porque probablemente le tengan que disminuir porque no va a llegar a trabajar, ¿no? 40% mientras soluciona, o buscar el mecanismo, ¿no? En ese sentido va encaminado. ¿Qué me conviene? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué le conviene a mi víctima? ¿Le conviene eso? ¿O le convendría sentarse y negociar? A ver, ¿qué parte te duele? Es ser escuchada. El tema, el tema de los mecanismos alternos es mucho abrir el tema de la comunicación. En el caso de la mediación, tiene principios, el código, la ley tiene principios que rigen estos procedimientos y uno de ellos es la voluntariedad. En la mediación tienen que llegar voluntariamente las partes
acuerdan resolver la controversia o el conflicto en forma ya sea parcial o total, de manera pacífica, con el fin de prevenir a un futuro alguna otra situación. Aquí hay una tercera persona, denominada facilitador, que lo que va a buscar es acceder a esta comunicación de manera cordial, educada. Y esta comediación, cuando los participantes, dos o más, pueden participar dos o más personas que los apoyen. Fíjense, a mí me gusta mucho cuando nos mandan a mecanismos porque puede solucionar sin necesidad de llegar a un procedimiento más largo, más desgastante y le das un buen servicio a tu cliente. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora en diciembre, por ahí teníamos ya un año, el tema de la pandemia vino a frenar muchos asuntos. Entre ellos yo tenía un asunto de violación a la privacidad, a la intimidad y a la privacidad sexual. Es un tema parecido al de la ley Olimpia. Y teníamos, mi cliente por ahí tenía un detallito, ¿no? Y me refiero a detallito en cuanto a había tenido un problema, se había ido a un procedimiento abreviado. Entonces, llegar a la sala de audiencias iba a ser complejo. Entonces, por peras y manzanas, la audiencia que estaba programada para junio del año pasado se vino postergando. Y en diciembre se iba a otorgar, ¿no? Íbamos a la audiencia inicial. La MP me dijo, oye, Eli, ¿y si te mando a mecanismos? Le digo, pues yo no tengo problema de sentarme a negociar con esta persona. Me senté a negociar y le digo, bueno, nosotros tenemos una determinada cantidad de dinero, mi cliente no lo cometió, quedemos claros, que mi cliente sí sostuvo una conversación con alguien más donde salió a reducir la víctima, pero nunca se exhibieron fotografías, nunca se exhibieron conversaciones, simplemente la conversación entre A y B pues fue en relación al comportamiento de la víctima, le digo, pero no, nunca se exhibió la parte de la vida sexual, ni mucho menos. Entonces nosotros le decimos, sin embargo, si tú te sentiste ofendida por esa conversación, nosotros te ofrecemos una disculpa y te ofrecemos como pago de la reparación del daño determinada cantidad. Estábamos hablando de alrededor de 30,000 pesos. La víctima, literal, agarra y dice, no, yo vengo por 250,000 pesos, no vengo por menos. Porque esa conversación a la postre que me hackearan mi cuenta de correo íntima, porque ciertas fotografías andaban en la red. Entonces agarra y dice, no, yo vengo por 250,000 pesos, no vengo por menos. Entonces le digo, mira, y hablé con el abogado, le digo, mira, mire, tú no tienes, dentro de tu carpeta de investigación, tú no tienes que mi cliente lo haya hecho. Lo único que tienes es una conversación con un tercero, nada más. Y dentro de esa conversación, lo único que se habla es del comportamiento. No se habla de descripción de fotografías, no se envían esas fotografías, no hay videos, no hay nada. Sin embargo, mi cliente, por esa conversación, única y exclusivamente, tiene esa cantidad de dinero. No, 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 abogada, mire, le ha causado un daño psicológico, un tema en el corazón. Eso no estaba en la carpeta. Le digo, pues es que eso no está en la carpeta, licenciado. Yo no tengo una bolita mágica como para saber si sus daños corresponden a esa cantidad.
No, 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 no. Ok, perfecto. Dije yo, ni modo, voy a tener que ir a la audiencia inicial. O sea, no hubo negociación, no hubo mediación, y todavía la facilitadora me dice, ay, Liz, la verdad es que no debería ni siquiera de ofrecerle algo. Le digo, mira, nosotros no tenemos bronca, le digo, no tenemos bronca en ofrecerle algo, porque hubo una conversación y sí se dijeron cosas dentro de la conversación, pero eso no constituye un hecho delictivo. No, Liz, mire, mejor váyase a la audiencia inicial. Le digo, pues sí, no me va a dejar de otra. En diciembre, que estábamos preparando la audiencia, y recibo una llamada del abogado. Abogada, amiga mía, ¿cómo está? Desearte felices fiestas. Y yo, ajá. ¿Qué pasó, abogado? Es que mira, ya mi clienta ya no quiere nada. Le digo, ¿sabes qué? Ya no hay dinero. Oye, pero ¿cómo? No llegamos en el momento exacto, licenciado. Pero es que mira, le digo, déjame ver. Marco a mi cliente y le digo, mira, está esta salida, tú me dices. Y si yo no tengo dinero, lo más que tengo son 10,000 pesos. De una negociación de 250,000 pesos vino pagando 10,000 pesos. Y mi auxiliar me decía, ¿y le pudiste haber dejado en 8,000 pesos? Le dije, no, tampoco ese es el caso, ¿no? Si hablo mal de la chica, le digo, hay que repararle la dignidad humana a la chica, le digo, es que de todos modos. A lo que voy es a lo siguiente. Nosotros, como mediadores, debemos de facilitar esa parte para que el conflicto no continúe. Lógicamente, ustedes me van a decir, ¿y cómo se logra eso? Hay técnicas, señores. Hay técnicas que nos ayudan para tal efecto. Entonces, no se conflictúen. Vamos a aprender algunas técnicas. Tenemos que aprender a escuchar, a analizar. También tenemos otro mecanismo. Dame un segundo. Sí, Gloria, lo vamos a ver en el juzgado. Eh, el tema de la conciliación es otro mecanismo que igual que el anterior, se rige por el mismo principio de voluntariedad. Las partes involucradas ahora con ayuda y a través de una persona que le vamos a llamar conciliador, vamos a resolver de manera parcial o total, de manera pacífica y a prevenir circunstancias en un futuro con la asistencia y participación de esta persona activa que va a activar y en la conciliación, a diferencia de la mediación, en la mediación solamente activamos el tema de la comunicación, pero en la conciliación puede aportar eh, puede aportar eh, soluciones. Entonces, tenemos que ir de la mano con él para tener una mejor solución del conflicto. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la conciliación y el arbitraje? El arbitraje, a diferencia de la conciliación, que el conciliador puede aportar sugerencias para la solución de la controversia, en el arbitraje ambas partes se someten a la decisión de manera voluntaria, al acuerdo o una cláusula arbitral de someterse a ciertas, en caso de surgir ciertas diferencias, entre ellas a lo que resuelva ese árbitro. Mucho se da en cuestiones mercantiles, en cuestiones civiles y en cuestiones familiares.
Por ejemplo, también en un primer plano, cuando conciliábamos en materia laboral, entrábamos con un árbitro. Y bueno, la otra figura que prevé la ley de mecanismos es la justicia restaurativa, que son las prácticas o procesos restaurativos que tienen por objeto atender necesidades y responsabilidades de individuos y colectividad que se involucran en un conflicto, buscando lograr la integración en la misma, en su entorno, a su desarrollo bajo los principios de la ley. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Fíjense, lo que buscamos es restaurar el tejido social y no buscar el tema de la venganza. En Estados Unidos se da a través de las juntas restaurativas entre los sentenciados y las víctimas, donde el sentenciado le pide perdón a la víctima y la víctima, con tal de salir del círculo psicológico, otorga el perdón. Vamos a ver a lo largo, casi al final, vamos a ver estas juntas restaurativas. ¿Qué tan importantes son? Porque muchas veces hemos encontrado, sobre todo en nuestro país, que somos tan vengativos, que salen y ¡pum!, lo matan. Entonces esa situación a veces no ayuda, porque no se compuso el tejido social. No hubo esta junta restaurativa. Ah, no, ese mató a mi hermano, yo voy y también le doy un plomazo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Aun cuando la Constitución lo prohíbe, se siguen dando ese tipo de situaciones. Entonces, a través de las juntas o la justicia restaurativa, lo que buscamos es componer el tejido social. Eso es lo que buscamos. Ustedes dirán, ay, maestra, se escucha así muy zen. Sí, son muy zen, son muy liberadoras. Pero si lo hiciéramos, yo creo que tuviéramos mayor oportunidad de la reinserción social. Sin embargo, yo creo que es uno de los factores por los que no se da el tema de la reinserción social. Pero bueno, vamos avanzando. Esta ley, la ley de mecanismos, nos habla de todos los procedimientos se van a regir por estos principios. Y ustedes dirán, ¿pero son independientes? No, no son independientes. Dentro de los principios que trae esta ley, tenemos que uno es el acceso a la justicia alternativa, que esto es una garantía de un derecho humano que tiene toda persona para acceder a ese mecanismo efectivo. Dentro del artículo 17 lo podemos considerar como un derecho humano, pero el acceso a la justicia alternativa es generar ese mecanismo sin necesidad de activar todo el aparato de justicia. Entonces es una justicia distinta a la jurisdiccional, de carácter confidencial, ojo, confidencial, voluntaria, completa, neutral, independiente, flexible, igualitaria, legal, pronta y expedita. Nosotros hemos llegado a mecanismos alternos creo que el que más ha durado es uno de 4 meses, porque fue de tracto sucesivo el cumplimiento del convenio al que llegamos. Pero de ahí, señores, el más express ha sido de una semana. En una semana restauramos, firmamos convenio, estuvimos de acuerdo, en una semana llegamos a la solución de controversia, se cumplió y se extinguió la acción penal. Súper rápido. Y no tuvimos que esperar a que nos fijaran una fecha de audiencia, a que tuviéramos, pasáramos por la inicial, la intermedia, llegar a juicio oral y a ver si se repara el daño. No, no, señores, fue muy rápido. También otro principio que tiene la justicia alternativa o los mecanismos alternos es que haya autonomía de la voluntad, la libertad que detenten las partes para autorregularse los intereses y las relaciones interpersonales y jurídicas.
dentro de un ámbito permitido por la ley sin que medie coacción, imposición externa durante la participación en los mecanismos alternos de solución de controversias. Y aquí les voy a traer algo importante. Este principio nos lleva a la autodeterminación de cada persona en su voluntad. El facilitador, ya sea mediador, conciliador, son personas que no van a presionar a las partes. Las partes deben de llegar a esa solución, a ese pacto para la solución de la controversia. Les platico rápidamente. Fui agente del Ministerio Público de la Federación. Por ahí vi gente conocida, que me da gusto que se siga preparando. ¿Qué es? Cuando recién regresé, me habla un amigo muy querido y me dice, oye, Eri, ¿ya andas por aquí? Y yo, sí. Me dice, es que fíjate que me llegó un tema. Le digo, a ver, pues platícamelo y buscamos qué vamos a hacer. Me dice, mira, mi tío es gerente de una empresa y uno de los choferes tiene un problema. Mi tío me lo recomendó. Me dice, pero yo realmente no sé de la materia penal. Lo cierto es que no sé qué, no sé, eh, eh, no, no sé de la materia penal y como tú le sabes, pues me gustaría que tú lo vieras y lo asesoraras. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era sobre una propiedad. Aquí en Tuxtla hay una colonia que estaba construyendo una constructora, pero entró en quiebra y dejó el fraccionamiento a la mitad. Entonces, mucha gente invadió esos pies de casa, entre ellos nuestro cliente. Entonces, el gobierno, el gobierno municipal y el gobierno del estado se sentó a negociar con los le dijo, a ver, usted tiene una necesidad de vivienda. Estos terrenos pertenecen a la empresa fulanita de tal, la cual nos debe impuestos. Vamos a negociar con ellos, que nos pague con lo que ya hay en el predio. Y quienes ya invadieron, pues yo gobierno del estado, les voy a transferir a ustedes la propiedad del dominio. Yo les voy a escribir. Eso que les estoy platicando habrá sido por ahí de 2005 o 6, ¿no? Estoy hablando que cuando llegó este asunto fue 2022. Aquí el despacho. Entonces, me dice, mira, nuestro cliente invadió un espacio de terreno que correspondía a un área verde. Entonces, las dimensiones del terreno no reúnen lo mínimo establecido para una vivienda, los estándares. Sin embargo, gobierno del estado les proporcionó una escritura bajo una asignación, les dio como si fuera un contrato de compraventa al tanto, a la vista, perdón, sin medición, sin nada. Entonces nada más describen que es un terreno de tanto por tanto, ubicado en tal manzana y ya, pero lo mínimo que debe de tener una vivienda, 200 metros cuadrados. O sea, son micro huevitos, ¿no? Entonces, reviso la escritura y le digo, ajá, bueno, ya este señor invadió, ¿cuál es el problema? Incluso tiene ya un contrato. Me dice, mira, el problema es que el vecino de al lado quiere vender su propiedad. Sin embargo, le hacen falta
54 centímetros para que la propiedad tenga los 200 metros cuadrados. Y yo así con mi cara de, ajá, 54 centímetros, pues es el ancho de un blog, le digo, o hasta menos o más, no sé. Me dice, sí, el tema es que el señor denunció a nuestro cliente por despojo de esos 54 centímetros. Y ustedes pueden decir, ay, ¿cómo pueden pelear por 54 centímetros? Y aparte, pues nunca vamos a tener una medición exacta. Ha sido el problema, o sea, ¿en qué etapa estamos? Me dice, mira, se fueron, ellos se fueron, los mandaron, lógicamente llegaron a la fiscalía, llevaron sus documentos, este señor llegó y dijo, es que mi vecino se metió 54 centímetros de la barda, de la barda que colinda, se metió 54 centímetros, y requiero que me los dé porque quiero vender mi propiedad. Entonces la fiscalía agarra y no me voy a gastar con esto. Los manda a la área de mecanismos alternos. Y en mecanismos alternos los cita para que se sometan. Ambas partes se sometieron al mecanismo alterno. Dentro de ello, llegaron a una mediación. Su convenio decía que llegaban a la salida alterna con el fin no, de no de no agredirse, porque ya habían llegado a incluso el señor, la persona que denunció, era muy agresivo con el otro señor. Entonces, y le hicieron ver al señor que pues esos 54 centímetros no los tenía él porque los terrenos fueron irregulares, o sea, desde su origen, y que pues definitivamente pues, él no tenía los 54 centímetros, ¿no? Y viene el señor, una persona de 70 años con un problema auditivo y un problema visual, y lo hacen entender al señor y llegan a la conclusión de que sí, efectivamente, pues no, o sea, es cuestión de buscar los 54 centímetros en toda la cuadra, a ver si está. Entonces, llegaron a esa mediación, a ese convenio, que no se iban a agredir, que iban a vivir en paz, porque pues, no iban a poder llegar a ninguna cosa. Llegan al acuerdo, firman el convenio, y por eso les digo que la autonomía de la voluntad. Y aquí hay que tener mucho cuidado en saber con quién estoy negociando, cuáles son sus datos generales, cuál fue el error de don Juan. Haber negociado con su vecino fue el error, fue un error en el sentido de que esta persona de 64, de 65 años, el denunciante, tenía situaciones que mermaban tener la edad que él tenía, lo limita. Sin embargo, y aquí es donde es un tema interesante, del cual les piden, donde hay un adulto mayor, hay que protegerlo. El tema es que tenemos el protocolo de San Salvador. No es el protocolo de San José de Costa Rica. Este protocolo se llama de San Salvador y es un protocolo a par de la Convención Americana. Y ahí viene un derecho humano que tienen las personas de 65 años y más, que es el derecho a la ancianidad, a la protección por su estado de vulnerabilidad. Entonces, cuando yo le digo, reviso la carpeta y le digo, pero pues ya conciliaron, o sea, ya llegaron al mecanismo, me dice, sí, pero ¿qué crees? Que el señor, cuando vino la extinción de la acción,
lógicamente había que extinguir la acción, había que determinar la carpeta de investigación después del convenio, el señor se fue al amparo. Se fue al recurso del 258. Que ojo, por ahí, el recurso del 258 ya se modificó a partir de enero de este año. Tiene modificaciones, tanto el 258 como el 464, que son los supuestos jurídicos del recurso de apelación contra actos del juez de control. Aguas, échenle un ojo, se los pongo a consideración. Entonces, se va a los 58, viene, el juez confirma, se va al amparo y en el amparo el juzgado de distrito dice, sí, si bien es cierto llegaron, hubo autonomía en la voluntad, pero ¿qué crees? La persona adulta mayor no observaste el protocolo de San Salvador. Es una persona mayor de 65 años, si era vulnerable por el tema del oído y el tema de los ojos, y además no estuvo asistido correctamente de un abogado. Oye, pero el mecanismo alterno habla de la autonomía de la voluntad, el concilio. Pero el señor, por tener la edad y tener esas dos situaciones, no se le vigilaron esas condiciones. El juez de distrito consideró que se habían violentado derechos humanos en ese convenio y ordenó la reposición del procedimiento, es decir, la reapertura de la carpeta de investigación. Cuando llegamos al... Me tocó ir a la reposición de la audiencia del 258, donde reaperturaba la investigación. Yo decía, Dios mío, o sea, pero el señor llegó, el señor firmó, nadie lo coaccionó, sí, pero ese estado de vulnerabilidad, ¿qué debió haber hecho el facilitador? Al ver sus condiciones, traer a un asesor jurídico, sentarlo y decirlo, necesito que lo asesore y vea por sus intereses. Y para estar en un plano de equidad y de igualdad, a ver, señor imputado, traiga a su defensor que también lo asesore. No pueden intervenir los abogados, solamente ustedes, pero así hubiera garantizado. No pueden intervenir en la negociación, solamente pueden asesorar. Fíjense qué tan importante es, porque si no, se vienen abajo los mecanismos alternos. Créanme que yo me pegué contra la pared y me dice la fiscal del Ministerio Público, LIC, la reaperturó. ¿Qué voy a hacer? Le dije, pues mándanos de nueva cuenta, pero mándalo con asesor jurídico, mándame a mí como, o sea, mándanos a todas las partes para que esté asesorado. Y si no llegamos a un convenio, no te preocupes, yo te voy a solicitar actos de investigación para que puedas determinar que mi cliente no tiene sus 56 centímetros del señor. Aparte, adulto mayor, complejo, ¿eh? El señor muy complejo para poder negociar. El señor no quiso negociar. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, pues vete hasta las últimas consecuencias y vas a obtener que el señor te pague los 56 centímetros o te los dé. Ese mi cliente a mí me costó muchísimo hacer mi barra y no le violenté. Cuando hicieron los peritajes, se logró advertir que mi cliente tenía menos de la cantidad registrada. Él tenía la cantidad requerida para una vivienda de interés social es 200 metros cuadrados. Él tenía menos de 200 metros cuadrados. Entonces no podía haberle tomado sus 56 centímetros al señor. Ahí se dio cuenta el señor que mi cliente no lo tenía. Entonces, ¿tuvieron que determinar la carpeta de investigación? Sí. Pero a lo que voy yo es que esa autonomía no se puede ver viciada. Pueden haber asesores, pero la autonomía es de cada una de las partes.
¿Podrán asesorarse? ¿La ley lo permite? Sí lo permite, pero únicamente asesoría y debe de estar en un pleno de igualdad. También otro principio que establece es la buena fe. Implica que las partes en un procedimiento de mecanismos alternos de solución de controversias participen con probidad y honradez, que no se pretendan abusar, libres de vicios, de manera voluntaria, sin defectos, sin el ánimo de engañar. Eso es sumamente importante. O sea, ellos se tienen que sentar libres de temor, porque muchas veces cuando los citan para mecanismos alternos les da un pánico y no quieren ir. Yo, por ejemplo, de repente, el semestre pasado llega una chica y me dice, oiga, doc, fíjese que a mi mamá la están citando y me muestra el citatorio y le digo, es no, hija, mira, la están citando por algún hecho, le digo, aquí lo importante es que vaya tu mami. Le digo, ¿por qué? Porque va a escuchar de qué se trata, qué están investigando, para dónde va, y si puede llegar a una salida alterna, con tal de pararlo, que llegue. Me dice, es que mi mamá ya me dijo que no va a llegar, que tiene miedo. Ojo, no podemos coaccionar, no deben de haber vicios, no debe de haber engaño. Tenemos que decirles, se sigue una investigación por este hecho, se quiere llegar a una salida alterna, ¿qué posibilidades hay? Esta salida alterna puede coincidir en que ustedes no se agredan, no lleguen a otros temas, o bien a que se les repare el daño, pero de manera pacífica, sin vicios, sin engaños. Esa es una parte sumamente importante. Muchos les da miedo porque dicen que los abogados sabemos envolver muy bien a las personas. No es cierto. En los mecanismos alternos, por eso, cuando son personas que no requieren de asesoría, a los abogados no nos dejan pasar. Al menos aquí en el estado de Chiapas no nos dejan pasar. Me da risa porque eh, hace poco tuve una mediación entre un padre y una hija. Y y me dice la facilitadora, me dice, no voy a dejar pasar a ninguno de los abogados. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque tienen que llegar a un acuerdo el padre y la hija. Es más, ni siquiera la mamá de la niña, porque ella ya tiene 18 años y puede tomar decisiones. Todos afuera, ellos solitos entraron al mecanismo. Pues esa libertad y esa buena fe con que deben de entrar las partes debe de privilegiar. Otro tema también importante es la confidencialidad. ¿Y esto en qué sentido va? Va en un sentido muy claro, sentido de que la información aportada no puede ser compartida, expuesta por las partes que tengan conocimiento, incluso por el propio facilitador, abogados colaborativos o terceros. No podemos andar divulgando cuestiones de información. Todo es confidencial. Y recuerden ustedes que los cuadernillos de mecanismos, si no se llega a un acuerdo, aun cuando nosotros en el mecanismo nos hubiéramos sujetados, no va a ser usado en contra de las partes. Se queda ahí. Sencillamente, la constancia que se levanta es una constancia donde se advierte y dice, no lograron alcanzar una mediación, una conciliación o un mecanismo alterno. ¿Por qué? Porque no puede ser divulgada. Quizá en la mediación o en la conciliación salgan situaciones que puedan afectar o perjudicar a alguna de las partes. Ojo, siempre y cuando no estemos hablando de nuevos hechos delictivos. Cuando se habla de nuevos hechos delictivos, entonces sí pueden ser usados. Pero lo que se busca al 100% es la protección de datos personales. Entonces, la información que se revele es un delito que esté cometiendo o cuya consumación sea inminente. Solamente en esos dos supuestos se puede
aperturar. De lo contrario, no se puede aperturar la información. Debe de ser de forma confidencial. También tenemos el principio de equidad. Las personas facilitadoras propiciarán la igualdad y el equilibrio entre las partes. Fíjense qué tan importante es ese equilibrio. No pueden estar cargados a ninguna de las partes, porque lejos de alcanzar el mecanismo, lo que va a venir pasando es que no se alcance. Entonces, lo que buscamos es alcanzar ese acuerdo con el respeto a los derechos humanos. Incluso los facilitadores, al menos aquí en el estado de Chiapas, no conocen el contenido de la carpeta de investigación. Ellos únicamente conocen de manera general el hecho, no conocen en específico en qué consiste ese acuerdo alcanzado. Entonces, el equilibrio aquí, la posibilidad de que ambas partes interactúen con una limitante nada más, el respeto. No te puedes faltar al respeto. Debe de haber un equilibrio. Te doy el uso de la voz a ti y te doy el uso de la voz a ti. Entonces, tengo que mediar ese equilibrio entre las partes. No puedo yo tomar parte como facilitador. La flexibilidad es otro principio. ¿Qué es la flexibilidad? ¿En las audiencias hay flexibilidad? Todos han acudido a audiencias. ¿Todos han acudido a audiencias? Sí, once Sí, sí. maestra. Sí, desahogamiento, ya en desahogo de audiencias y demás, sí hemos participado. Sí. ¿Son flexibles? ¿Monse, son flexibles las audiencias? No son tan flexibles No son desde mi tan punto de vista. flexibles. Bueno, yo tengo mucho que no acudo a una, tengo muchos, como unos 4 años, pero no eran tan flexibles.